Y entonces, gracias a Dios, creo que nuestra iglesia siempre ha recibido de la mejor manera, ¿no? Pero imaginemos que recibimos a la persona que ya viene constantemente a la iglesia muy bien, nos saludamos, pero cuando vamos y saludamos a esa persona, no saludamos al invitado, lo ignoramos, porque ese día todos nos despertamos enojados y no queríamos saber nada más de nadie e ignoramos a esa persona nueva, ¿ok? Pasa el rato, pasa el día, llega la despedida y otra vez llega la despedida y nos despedimos de la persona que ya conocemos desde antes, pero se nos olvida completamente el invitado. ¿Qué creen que pueda pasar en su corazón y en esa persona el que nosotros la ignoremos? Tristeza, desánimo, de plano de decir, decepción, hermano. De decir, uy, pues si aquí según decían que amaban a todos, no que su Jesús es amor. ¿Qué más? Hay otros más sentimientos que pueden generar, hermano. ¿Cómo qué? El rechazo. El resentimiento. Rechazo, hermanos. Yo no vuelvo a pararme en una iglesia cristiana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Mal testimonio de parte de la iglesia. Mal testimonio de parte de la iglesia. ¿Por qué hay mal testimonio si no vamos y demostramos amor y cariño a las personas nuevas? Porque decimos ser cristianos, pero no hacemos lo que Dios dice. Porque Jesús lo hubiera recibido como alguien importante, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que ese ejemplo está malísimo dentro de cualquier iglesia y de cualquier concepto. Ignorar a una persona, el no verla y no hacerla parte de la iglesia, puede incluso ser un tropiezo para su caminar con Cristo o llegar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Hoy titulé a mi predicación Los niños también importan. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a muchos niños les pasa esto en las iglesias. Tal vez no son invitados, tal vez ya vienen de muchos días, de muchos años, pero ¿saben qué hacemos los grandes? Saludamos a la hermana adulta e ignoramos completamente al niño. Parece que solo están para acompañar al adulto y como si no fueran parte de nuestra iglesia. Y los niños, o al menos en nuestra iglesia, sí importan. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense ahora, vamos allá a lo que vamos a ver el día de hoy, a un niño que nadie le saluda, a un niño que a nadie le importa en la iglesia, a un niño que ni siquiera te sabe su nombre. ¿Cómo crees que cuando llegue a la adultez o a su adolescencia o juventud y por él mismo tenga que decidir venir a la iglesia? Yo creo que va a tener todos esos mismos síntomas que me mencionaron. En esa iglesia ni me toman en cuenta. En esa iglesia ni me saludan. En esa iglesia ni siquiera se saben mi nombre. Entonces, es una problemática que yo espero que en nuestra iglesia no pase. Y si llegara a pasar, es un buen momento para dejar de hacerlo. El que nosotros identifiquemos a nuestros niños es importantísimo. El que les demos la importancia como un hijo de Dios. Hace poquito acaba de pasar que hoy van a celebrar en nuestro ministerio infantil. ¿Qué día fue, hermanos? El día del niño. El día del niño. Y es una oportunidad hermosa de poder decirles a los niños, ustedes son importantes y Dios los ama y su iglesia los ama. Entonces, hoy por eso decidí, hoy vamos a tener una predicación cortita, espero en Dios, porque van a celebrar el día del niño.
Pero quise tomar ese tema para poder atacar esta problemática que hay en muchas iglesias. Y yo espero que nuestra iglesia no sea el caso. Pero más vale prevenir que lamentar. Entonces, hay que amar a nuestros niños. ¿Y quién creen que nos dio el principal ejemplo de amar a los niños? Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Marcos o Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 14. Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 14. ¿Me dicen un amén? Biblia. Acuérdense que están aquí en las pantallas, pero es muy importante que si tú traes tu Biblia, lo busques en tu Biblia, hermano, que aprendas a usar tu Biblia y te vuelvas un experto. Amén. Muy bien, y los que no traen su Biblia, no pasa nada, aquí están en las pantallas. Y dice, y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué pasó con Jesús, hermanos? Se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Muy bien. Voy a aclarar rapidísimo esa última parte. De los tales es el reino de Dios. Jesús usaba a los niños para decirles, tú tienes que ser como este niño, tener una fe de niño. Esa predicación, de hecho ya se las dimos, en donde es ese volver a nacer y volver a aprender y volver de todo nuevo. Entonces Dios siempre nos pone a un niño como ejemplo de decir, tienes que ser como este para salvarte. ¿Por qué? Porque un niño, si tú le dices lo que sea que le vayas a decir, te lo va a creer. Si tú le dices, el pasto es verde porque el sol con la radiación se vuelve verde, ¿tú qué crees que te va a creer el niño? Claro que sí, hasta va a ir a compartirlo y va a decir, ¿sabes por qué se pone el pasto verde? Mi papá, mi mamá me dijo, porque él lo cree fielmente y tiene una fe envidiable para muchos de los que estamos siendo adultos. Entonces, aquí respecto a eso es, no, cualquier niño va a ir al cielo, no, tiene que recibir a Cristo, ¿ok? Salvo que en este caso Dios nos está diciendo, como este es el reino de Dios, ¿ok? Pero ahora volvamos al tema de los niños. Dice que le traía niños para que los tocase y los bendijera. Y los discípulos inmediatamente, ¿qué creen que hicieron? No, hazte para allá. Calla a ese niño. Vete, llévatelo para allá. Nada más está estorbando. ¿Y qué dice que Jesús qué hizo? Se indignó. O sea, me encanta la palabra indignarse. La utilizaron yo creo perfecto para esta traducción. Se indignó. Al ver esa actitud de tratar a los niños de esa manera, como si no importaran, Jesús se indignó. Porque Jesús siempre iba con los vulnerables, siempre iba con los que en la sociedad no representan nada, con los que la sociedad los apartaban. Iban con los leprosos, iban con los enfermos, iban con las mujeres que en ese entonces no valían para muchas civilizaciones y en el respectivo a la israelita las tenían por debajo. ¿Y saben quién también no contaba en esa sociedad? Los niños. Los niños no tenían derecho a nada y podían prescindir de los niños. Porque decían, hasta que llegue a una cierta edad, entonces lo podemos tomar como parte de nuestra sociedad. Entonces, pues obviamente, aunado a esto, y aunado a que a muchos no les gustan los niños y que les molestan los niños, pues los discípulos decían, no, que no se le acerquen a estos. Y dice que los discípulos reprendían, hermanos. O sea, fíjense la palabra, estaban los discípulos reprendiendo a las personas que traían a sus hijos a Cristo. O sea, los estaban exhortando de decir, por favor, no me traigas ese niño.
ven tú solo o hazte para allá porque nada más estás estorbando. Entonces Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Muy bien, Dios y Jesús nos enseña que los niños hay que llevarlos con Él y que no impidamos a ningún niño venir a Cristo. Entonces, es importante tener en cuenta esto de que Jesús mismo nos está enseñando sobre los niños. Ahora, esta canción que acabamos de cantar, que somos uno en Cristo, hermanos, tenemos que realmente creerlo, que somos una familia. Somos una familia. Somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que entender que cada uno de nosotros es importante en la familia. Imagínense en su familia, los que son papás. Los papás no son más importantes que los hijos, ¿estamos de acuerdo? Y que no se puede prescindir de ninguno de los dos. Porque en la familia son importantes todos. Todos. Entonces nosotros nos tenemos que ver como una familia. Y en este caso, los niños son importantes también para nuestra familia. Dice primera de Timoteo capítulo 5 versículo del 1 al 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda. ¿Cómo dice que nos tenemos que ver, no? Como una familia. A los que están de tu misma edad, vela como un hermano. A los que están por encima de nuestra edad hay que verlos como una madre y un padre. Y a los jóvenes tenemos que verlos y guiarlos nosotros. Jóvenes, y en este caso, que estamos hablando de quién? Los niños. No te estoy pidiendo que seas su papá, porque para eso tienen a sus papás y nunca lo vas a poder ser. Pero sí que le des la importancia a cada niño que tenemos en nuestra iglesia. Que los veas como tus hermanitos chiquitos, que tienen carencias, que tienen dolores, que también están felices, y la Biblia dice, gózate con los que se gozan, pero también lloran. Muchas veces, a lo mejor tú podrás decir, ay, esos problemas de niños, pero para él representan un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llorar con el niño. Consolar al niño. Yo sé que aquí todos tienen a sus hijos y su primordial ministerio es que ustedes lo hagan cada uno de los que son padres, ¿okay? Eso te toca a ti primordialmente todos los días de la semana, ¿okay? Pero también estamos nosotros para esos niños y tenemos que verlos como tal y amarlos como tal, como nuestros hermanos en Cristo. Dice Efesios capítulo 2, 19, que ya leímos con nuestro hermano Isaías. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Ellos, los niños, ya no son extranjeros para nosotros, hermanos. Ellos son coherederos con el Señor Jesucristo. Muchos de los que están allá arriba o los que están en las clases, muchos ya están bautizados, están hermanos, que han profesado su fe pública de decir que ellos creen en Cristo y que lo van a seguir. Entonces, ellos ya no son extranjeros para nosotros y no tenemos que tratarlos como tal. Tenemos que amarlos y respetarlos y cuidarlos, porque eso nos toca a los adultos y a los más grandes de ellos. Ahora, como yo les decía, Jesús les dio importancia. Jesús les dio una importancia tremenda. Y dice Mateo 18:5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿a quién estamos recibiendo, hermanos? A Cristo. O sea,
Como tú trates a cada niño de nuestra iglesia, es como si estuvieras tratando a Cristo. Dice, a cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice Jesús. O sea, no es cualquier cosa lo que estamos haciendo con los niños. Ellos, Jesús los está cuidando obviamente y los está valorando. Pero dice, tú también tienes que hacerlo como yo, porque es como si me lo estuvieras haciendo a los niños. Mateo 18:5. Mateo 18:6. Y cualquiera, fíjense hermanos, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo. Fíjense nomás lo que dijo el Señor Jesús. O sea, no dijo, ay, repréndanlo y exhórtenlo. Ay, pónganlo en disciplina. Dijo, es mejor que cualquiera que le haga tropezar a un niño de estos que creen en mí, que se le pusiera una piedra y se le aventara al mar y se fuera hasta el fondo. O sea, la muerte. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a los niños? De la mejor manera posible, porque eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. No vayamos a hacer tropezar con nuestras actitudes a cada uno de los niños que está aquí. ¿Okay? Cómo están, el ruido que hacen, cómo huelen, etcétera, etcétera, etcétera. El día que cada uno de nosotros hagamos esto, mejor es que nos cuelguen una piedra del cuello y nos vayamos al fondo del mar, que ser un tropiezo para cada niño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos tratando a nuestros niños en la iglesia, hermanos. Saludas a cada niño de nuestra iglesia. Yo sé y también entiende que no te van a responder de la misma manera que tú eres el adulto. Entonces, si tú le extiendes la mano y no te la da, ¿adivina qué pasa? Nada. No te va a pasar nada y no tienes que decir, niño que malcriado, ¿cómo no le enseñan a saludar? No te pasa nada. Al contrario, estás generando un vínculo de confianza. A lo mejor te va a rechazar 25 veces la mano, 100 veces si es necesario, hermano. Pero en la 101 te va a dar la mano. ¿Ven? A lo mejor le vas a decir, buenos días, ¿cómo estás? Y un silencio sepulcral. No importa, tú síguelo tratando igual o mejor cada vez que puedas. No pasa nada. Y ellos son nuestros hermanos en Cristo, entonces hay que amarlos. Todos tenemos defectos, tú también los tienes. Entonces, hay muchas cosas que también tú haces y que las demás personas tenemos y se tienen que aguantar. Entonces, con los niños que sabemos y sabemos y entendemos que están aprendiendo, pues con mucha más razón. Entonces, hay que amar a nuestros niños. Dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjense cómo Jesús dice que cada niño tiene ángeles que lo están cuidando y que lo están guiando y también viendo al Padre todos los días. Dice, mirad que no menosprecien, o sea, tú no pienses que ellos son menos que tú y que están más lejos de Jesús que tú. Dice, porque ellos tienen ángeles en los cielos que siempre ven el rostro de mi Padre. O sea, que siempre el Padre está al pendiente de los niños. Entonces nosotros tenemos que darles esa importancia que Dios les da. Y aquí viene un punto importante, hermanos. Tal vez seamos su única familia. Tal vez por el momento no, Dios ha
tenido la misericordia de que sus papás los traigan, de que sus abuelos los traigan, de que sus hermanos los traigan. Pero no sabemos en un futuro si después ya no van a estar esas personas que los traigan, o que los sustenten, o que los cuiden, y nosotros lleguemos a ser su única familia. Y si ellos no encuentran realmente un lugar dentro de nuestra iglesia, se van a ir y buscar esa familia en cualquier lado. Y creo que todos ya sabemos cuáles son los lugares en donde pueden encontrar esa familia o sentirse parte de algo. Y no muchas veces no es un buen lugar o unas buenas amistades. Entonces, tenemos que ser esa familia para con ellos. Y más porque no sabemos qué pueda pasar en un futuro o qué pueda estar pasando en este momento para los niños. Que este lugar sea el único lugar en donde se puedan sentir a gusto. Porque no sabemos si sus papás, cómo los tratan en sus casas, y no nos incumbe, ¿okay? No nos vamos a meter en cómo educan a los hijos y no pasa nada. Eso es en su hogar. Pero aquí los tenemos que tratar bien, porque tal vez en su casa todo el día le dicen un apodo respecto a algo físico de él, respecto a una actitud de él, en donde lo están menospreciando todos los días en su escuela, y que venga aquí a la iglesia y reciba lo mismo. Lo único que estamos haciendo es alejarlo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que cuidarlos demasiado en cómo les hablamos, en cómo les decimos, hermanos. Porque el no decirles por su nombre, los estamos dejando sin identidad. Y hoy en día la identidad, hermanos, es importantísimo para todos. Y en especial para los que se están desarrollando, como los niños. Entonces, por eso les digo, es importantísimo que te acuerdes de los nombres de cada uno de los niños y jóvenes. Es importante que te sepas el nombre de todos los que estamos aquí, hermano. Y muchas veces no nos lo sabemos, porque no estás amando a esas personas. Porque si bien estás platicando, ya te sabes con los que platicas. Pero ¿y los otros? Los que son más serios tal vez. Necesitamos querernos como una familia. Todos nos sabemos el nombre y todos nos amamos. Dice, estos versículos son revelando el carácter de Dios para con las personas, ¿no? Y dice David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Aquí está hablando que Jehová lo va a hacer. O sea, si a un niño le llega a pasar lo que dijimos, que pierde a su familia, Jehová no lo va a desamparar. ¿Okay? Eso está claro y eso podemos confiar. Pero ahora, dijimos en la canción que somos un cuerpo. ¿De quién es ese cuerpo, hermano? Somos embajadores del Señor. Y si Él en su carácter y en su deseo es que jamás desamparará a un niño o a alguien que se quede huérfano, nosotros también tenemos que hacerlo porque somos sus embajadores. ¿Okay? Me encanta Pablo porque le dice, ¿quieren hacer una verdadera religión? ¿Quieren saber lo que es la religión? ¿Alguien se acuerda de lo que dijo Pablo sobre eso? Que les dijo, ¿quieren hacer una verdadera religión? Ahí está la verdadera religión. ¿Alguien se acuerda? Cuiden a los huérfanos y a las viudas. ¿Quieren realmente hacer una religión y hacer cosas buenas? Cuiden a los huérfanos y a las viudas. Entonces, es algo que revela el carácter de Dios y que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas porque nos estamos queriendo parecer más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando veamos que alguien no tiene una padre y una madre, no podemos solo pasar de largo, hermano. Porque si Dios no lo hace, nosotros tampoco. Nosotros tenemos que decir, vamos a cuidarlo, vamos a recogerlo. En este caso,
obviamente con cuidado, y si llegara a pasar esto, pues con las instancias correctas, pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque también son nuestros hermanos en Cristo. Entonces, dice Zacarías 2:8, este versículo tan famoso, que les estaba diciendo a los israelitas: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. ¿Se acuerdan de esta canción tan famosa? La niña de tus ojos. Pues de aquí, de este versículo sale, de Zacarías 2:8, en donde dice: el cualquiera que toque a mi pueblo está tocando a la niña de mis ojos. Cualquiera que toque a cualquier niño, hermanos, está tocando a un miembro de la familia de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo los tratamos y cómo les hablamos, cómo los cuidamos. No los apartemos, hermanos. Yo sé que hay veces que, por ejemplo, decimos: vamos a ponerles una mesa a los niños, etcétera, y está bien, ellos están ahí a gusto, pero no lo hagamos con el sentido detrás de es que estorban, ¿sí? Ya cuando viene ese sentido detrás ya es muy diferente. Es que me estorban aquí, hazte para allá. Ya no es: ay, mira, aquí los vamos a atender a todos juntos, les vamos a dar una buena atención, ya es muy diferente, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado en cómo los valoramos nosotros. Entonces, para terminar, hermanos, y esta es la última, no son solo el futuro, sino el presente de nuestra iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas veces que decimos siempre: es que van a ser los futuros líderes y los futuros servidores, y sí es cierto, hermanos. Pero a veces en eso, en decir son el futuro, es como: ahorita no nos preocupamos por ellos, ahorita no nos importa lo que pase con ellos. Es más, no me interesa ni cómo está su salón, no me interesa si están bien o no están bien. Y aquí por eso yo les puse: no son solo el futuro, hermanos, son el presente de nuestra iglesia. Si les vamos a dar la importancia que se merecen, ellos merecen la misma que cualquiera de los que estamos aquí, que cualquiera que podamos decir que son nuestros hermanos en Cristo. Hoy se les va a celebrar a los niños, hermanos, y si ustedes ven, pues hace ruido, son niños y hay que dejarlos ser niños. No pasa nada si nos molestan un ratito, si gritan un ratito, no pasa nada si corren. Dios los ama y nosotros tenemos que hacerlo. Obviamente, como ustedes ven, tratamos de que también ustedes son importantes para nosotros, ¿no? Y yo sé que es importante que ustedes pongan atención y que no sé qué, pero no hay que echarle la culpa a ninguno de los dos, sino respetarnos y amarnos los unos a los otros. Entonces, esto es el presente de nuestra iglesia. Quiero que sea un desafío para nuestra iglesia, hermanos. Que cuidemos a nuestros niños y nos importen nuestros niños, hermanos. Y eso trasládalo a los jóvenes también, porque los jóvenes también tienen necesidad, hermano. Tú también tienes tus problemas, sí, pero dice que los fuertes sostengamos ¿a cuáles, hermanos? A los débiles. Eso representa a nuestros jóvenes y niños. Eso nos toca a nosotros. Entonces, es el presente de nuestra iglesia y así lo tenemos que ver. Tenemos que amarlos y respetarlos como Dios dice. No te metas en su educación, eso le tocará a sus padres. Pero si tienes la oportunidad de hablar con un niño, ellos te van a contar cosas. Si tienes la oportunidad de decirle por su nombre, apréndete su nombre. Hoy ese es el reto que quiero, que se puedan aprender el nombre de los niños. Y no que le pregunten a la mamá, sino que vayan y le digan al niño: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Qué bueno que estás aquí. Porque todo eso que hagamos, hermanos, se va a ver reflejado en su juventud y en su adultez. Porque después ellos van a decir, ahí en esa iglesia, a mí me amaban. O siquiera va a decir, ahí me trataban bien. Y eso los va a hacer volver el día que se alejen o por cualquier circunstancia se vayan. Ellos van a volver y van a volver a los caminos de Dios. Entonces vamos a darles la importancia y a tratarlos como Jesús lo haría. Y como si cada uno de ellos fuera Jesús mismo. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada una de tu palabra. Te ruego, Señor, y te suplico que pongas en nuestro corazón este amor para cada niño. Que podamos reflejar como iglesia que nos importan y que los amamos. Te ruego, Señor, que pongas eso en nuestro corazón, que realmente el Espíritu Santo nos haga amarlos, que podamos reflejar eso en ellos y que eso sirva, Señor, para que no seamos de tropiezo para ellos, que seamos como una bendición para cada uno de esos niños, que podamos ver por sus necesidades, por sus problemas, que podamos tratarlos como hermanos en Cristo. Y te suplico, Señor, que nos bendigas el día de hoy, que todo lo que se haga y se diga sea conforme a tu voluntad y que toda la honra y gloria es para ti, Señor. Te ruego para que este desafío, Señor, tú lo pongas en nuestro corazón de aprendernos los nombres de nuestros niños, de preocuparnos por nuestros niños. Y todo esto te lo suplico, Señor, y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.